Ok, niños, buenos días, bienvenidos a esta clase de estudios sociales. En esta oportunidad vamos a resolver y repasar al mismo tiempo el cuestionario de estudios sociales. Ustedes son los que van a contestar las preguntas. Yo solamente les voy a indicar dónde pueden encontrarlas. Entonces tenemos la primera pregunta que dice, una de las consecuencias más importantes del auge bananero fue. Entonces veamos. Una de las consecuencias más importantes del auge bananero fue la consolidación de la banca, la consolidación del comercio, la consolidación del Estado, la consolidación del banano. Entonces vamos a ver en qué página está esa pregunta. Vamos a ver. Ok, el auge bananero, dice. Una de las consecuencias fue en la página 82 de su libro de estudios sociales. Ok, en la página 82 ahí está. Busquen la respuesta y me la dicen. Dice, algunas consecuencias de este periodo del auge bananero fueron, ¿cuáles fueron? La bonanza económica, ¿Qué más? la Consolidación de la clase media, el fortalecimiento de la banca, la consolidación de la clase media y fortalecimiento de la banca. Bonanza económica, consolidación de la clase media, fortalecimiento de la banca, posicionamiento de Todos están leyendo. Entonces, entre todos, Jared, otra vez ya me apagaste la cámara. Ok, entre todos han estado leyendo cuál es entonces. Miss, es la consolidación De la banca. del comercio, pero es la segunda. ¿Cuál es? Es la segunda. ¿O cuáles son? Yo digo la primera. Dice fortalecimiento de la banca y la otra dice fortalecimiento del comercio y modernización de las haciendas. La primera entonces. Ok. La segunda pregunta dice, ¿durante qué gobierno el Ecuador se convirtió en el primer exportador mundial del banano? Galo Plaza Lazo. Aquí dice en la siguiente página 83. En la página siguiente está eso, ¿verdad? Sí. Entonces, Galo Plaza Lazo. Perfecto.
Dice, el auge bananero llegó a su fin en... En la página 84. Observen qué dice. Dice que a finales de la década de los 50 a inicios de los 70, la producción del banano se vio afectada por plagas. Creo que ahí finalizó. Los años 50 a inicios de los 70. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Son dos respuestas. No, solamente hay una. Porque lo que dice aquí es a finales de la década de los 50 e inicio de los 60, la producción del banano se vio afectada. Pero lo que está preguntando, ¿el auge bananero llegó a su fin cuándo? En 1970. ¿En cuándo? 1970. ¿70 o 60? No te escucho bien. 60. 1950, Porque dice aquí, el 2 de junio de 1959, cuando se produjo un levantamiento donde murieron, por favor, déjenme hablar, donde murieron y fueron violentados miles de protestantes, entre estos estudiantes por el gobierno de Camilo Ponce. Entonces, ¿en qué año terminó aproximadamente? En los 1960. 1960. 1960. Aproximadamente, no es exactamente, pero no es 1950 porque ahí recién estaba el auge bananero. Entonces, a finales de los 50, inicio de los 60 es que terminó eso. Listo. Vamos con la siguiente. La pregunta número 4 dice, los años 60 fueron muy importantes en el contexto mundial y local porque se dio un enfrentamiento entre dos teorías económicas y políticas. ¿Cuáles eran estas? El capitalismo y el comunismo. capitalismo y el comunismo. Eso está, veamos. Sí, es verdad, eso es verdad, pero el capitalismo y el comunismo. Perfecto. La pregunta número 5 dice, la Revolución Cubana se produjo en el año... 1959. Exactamente. Eso está en la página 88. Y esto. 1959. Vamos a ver la siguiente pregunta. La pregunta número 6 dice, el boom petrolero trajo consigo la modernización del país y el crecimiento de la industria, una nueva crisis económica y una dependencia internacional, un enorme endeudamiento interno, ninguna de las anteriores. Eso está en la página 95.
¿Ya encontraron? Miss, En la página 95 dice, todos los indicadores económicos crecieron vertiginosamente y en poco tiempo. Ecuador pasó de estar en los últimos rangos en los índices de pobreza de América Latina a figurar entre los países con ingresos medios. La economía agrícola de ritmos lentos fue sustituida por una sociedad compleja, crecientemente urbana con una industria en desarrollo y una clase media con un progresivo poder adquisitivo. Miss, es la primera. Lamentablemente, esta modernización no trajo igualdad social. El desarrollo en Ecuador fue profundamente desigual junto a los avances técnicos y el crecimiento económico. Se mantuvieron y a veces hasta se acentuaron las grandes diferencias económicas y sociales. Pero el boom petrolero trajo consigo la modernización del país y el crecimiento de la industria. Porque estamos hablando del boom, no de la caída del petróleo. Entonces, cuando es el boom, es un auge. Más adelante vendrán otras cosas. La pregunta número 7 dice, la reforma agraria consistía en... En la página 90 está eso. Ok, revisen la página 90, ahí está, díganme qué encontraron. En entregar a los indígenas la propiedad de la tierra que ellos reclamaban como suya por derecho al ser los habitantes originarios del Ecuador y al haber sido despojados de esta por la colonización. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Distribuir las tierras agrícolas a los indígenas. Muy bien, Ariana, muy bien. ¿Quién fue? Génesis. Sí, Ariana encontró el párrafo y eso ayudó a que pudiéramos encontrar la respuesta. Muy bien, niñas. Ok, vamos con la pregunta número 8. El mayor endeudamiento externo del país se produjo en las décadas. El mayor endeudamiento externo del país se produjo en las décadas. Ok, miren, entre la página 98 y 99 está esto.
A ver, en la página 98 dice, los ingresos generados por las ventas del petróleo habían provocado una enorme bonanza en la década de los 70, pero no habían sido invertidos ni capitalizados para asegurar el futuro. En la página siguiente dice, de acuerdo con Luis Ángel Velastegui, del Observatorio de la Economía Latinoamericana, la riqueza petrolera del Ecuador fue uno de los principales detonantes para el endeudamiento externo. Es así que el monto de la deuda externa ecuatoriana creció en casi 22 veces, de 260,8 millones de dólares al finalizar 1971 a 5.869,8 millones cuando concluyó el año 1981. Esta deuda pasó del 16% del precio interno bruto al 42% del PIB en 1981. Entonces, La respuesta se es produjo... La respuesta es la tercera. No, la No. segunda. La segunda. Es la segunda, del 1970 a 1980. Pero terminó siendo mucho más grande en 1980. Entonces la primera o la segunda. Déjame revisar un poco más adelante. Dice que entre los 70 y 80 la deuda creció. Entonces es entre los 70 y 80. O los 80 y 90. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo los 1970 y 1980. Porque es lo que dice en el libro. Uh-huh. Ok, vamos con la pregunta número 9. Las dictaduras militares en Ecuador fueron... Eso está en la página 102. Sí, pero díganme lo que fue, díganme. A ver, en la página 121 está la respuesta, donde dice el regreso a la democracia. A pesar de que los gobiernos dictatoriales en nuestro país fueron progresistas, se sentía la necesidad de consolidar un régimen de gobierno democrático. Es progresistas y nacionalistas. Uh-huh. Progresistas y nacionalistas. Ok, vamos a trabajar una pregunta más que dice, el regreso a la democracia en el año 1980 se dio con el triunfo de... ¿Quién triunfó? No se escucha bien bajito. Roldoso Aguilera. Jaime Ok. Roldós Aguilera. Sí, tienes que hablar más alto, Santiago, porque no se escucha. Me robaba Aguilera. Exactamente, Jaime Roldós Aguilera. Vamos a llegar hasta aquí ahorita, ¿verdad? Para poder continuar con el resto del cuestionario en la siguiente hora. Entonces, la próxima hora continuaremos resolviendo el cuestionario de estudios sociales.